Buenos días, jóvenes. A continuación veremos la unidad número 2 que lleva por nombre estructura atómica y la tabla periódica, que se compone de los siguientes subtemas. Como podemos observar, es una unidad bastante larga. Se abordarán, igual que en la anterior, bastantes definiciones y se irán explicando los temas más importantes de manera más detallada, los cuales considero que es la configuración electrónica, que la veremos más adelante porque es uno de los temas, siento que medulares y que nos va a servir para las siguientes unidades. En la siguiente diapositiva observamos los demás temas. Como ven, es bastante larga. Aquí se menciona también que veremos lo que es la tabla periódica actual. Y bueno, vamos a comenzar con el primer subtema. Y bueno, veremos a continuación las primeras aproximaciones al modelo atómico actual. Los filósofos desde los tiempos más antiguos especularon acerca de la naturaleza de la materia fundamental, del cual está hecho el mundo. Demócrito en los años 460 y 370 a.C. y otros filósofos griegos de la antigüedad pensaban que todo el mundo material debía estar constituido por diminutas partículas indivisibles, a las que llamaron átomos. Fue de esta manera que se acuñó el término atomismo, propuesto por Demócrito en el siglo V antes de nuestra era. Expresó la idea que la materia está formada por partículas e indivisibles que llamó átomos. La palabra átomo significa sin división. Posteriormente, otros filósofos como Platón y Aristóteles propusieron la noción de que no puede haber partículas indivisibles. Y a pesar de que la idea de Demócrito no fue aceptada por muchos de sus contemporáneos, esta se mantuvo. Hoy en día las evidencias experimentales de algunas investigaciones científicas apoyan el concepto de atomismo propuesto por Demócrito, lo que condujo de manera gradual a las definiciones de elementos y compuestos. Ahora continuaremos con las aproximaciones al modelo atómico de Dalton. Una vez visto lo que es un átomo y cómo se había generado las primeras aproximaciones a los modelos atómicos, la existencia de los átomos estaban presentes en la materia llevó a Dalton a hacer las siguientes hipótesis y generar también las aproximaciones a su modelo atómico. El trabajo de Dalton marcó el principio de la era de la química moderna. Las hipótesis sobre la naturaleza de la materia en las que se basa la teoría de Dalton se mencionan a continuación. Los elementos están formados por partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos. Todos los átomos de un mismo elemento son idénticos y tienen igual tamaño, masa y propiedades químicas. Los átomos de un elemento son diferentes a los átomos de otro elemento. Dalton también mencionaba que los compuestos están formados por átomos de más de un elemento. En cualquier compuesto, la relación del número de átomos entre dos de los elementos presentes siempre es un número entero o una fracción sencilla. Mencionaba también que una reacción química implica solo la separación, combinación o reordenamiento de los átomos, nunca supone la creación o destrucción de los mismos. Chicos, no se desesperen si se revuelven, si se pierden o si tienen dudas. Poco a poco, conforme vayan avanzando las diapositivas, voy a ir explicando un poco más. Primero tenemos que ver y conocer los conceptos para poder entender lo que viene más adelante. Es por eso que lo hago así como un tipo de línea de tiempo, como algo de historia para que puedan entender los conceptos de los cuales vamos a hablar más adelante. Y bueno, chicos, es importante que conozcan lo que dice la ley de la conservación de las masas. Se los voy a tratar de explicar un poco lento para que les quede claro. Todos estos conceptos, como ya los mencioné, se necesitan para poder entender un poco más a fondo lo que es la aproximación del modelo atómico de Dalton. Entonces, pues la ley de la conservación de la materia se atribuye corrientemente al científico Antoine Lavoisier,
un químico francés que propuso la ley en el año de 1789. Fue uno de los pocos químicos de su tiempo que valoró plenamente la importancia del peso de los productos de una reacción química. Él decía que los pesos de los químicos en una reacción debe ser igual a los pesos de los reactantes, lo que coincide con los siguientes enunciados de la ley. En cualquier cambio de estado, la masa total se conserva, o la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Dicho de una forma más sencilla, en toda reacción química la masa se conserva, es decir, la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos. Él comprobó también que al calentar metales como el estaño y el plomo en recipientes cerrados con una cantidad limitada de aire, estos se cubrían con una capa de calcinado, o sea, se calcinaba, hasta un momento determinado del calentamiento. El resultado era igual a la masa que antes de comenzar el proceso. Si el metal había ganado masa al calentarse, era evidente que algo del recipiente debía de haber perdido la misma cantidad de masa. Ese algo era el aire. Por lo tanto, Lavoisier demostró que la calcinación de un metal no era el resultado de la pérdida del misterioso flogisto, sino la ganancia de algún material, una parte de aire. Chicos, si mañana no me preguntan qué es flogisto, me voy a dar cuenta de que no están viendo los videos. Vamos a continuar. Ahora veremos la ley de las proporciones definidas. La ley de Proust es una de las leyes fundamentales de la química. Fue enunciada en el año de 1801 para dar respuesta a la forma en que se combinan dos o más elementos. Proust, farmacéutico y químico francés, desarrolló la mayor parte de su carrera investigadora en España, siendo director del laboratorio de Real Madrid. Determina que la combinación de elementos se realiza en una relación en peso constante, independientemente del proceso seguido para formarlo. Es decir, los elementos que lo conforman fija en peso para cualquier muestra pura de un compuesto. Así, por ejemplo, en el agua, los gramos de hidrógeno y los gramos de oxígeno están siempre en la proporción 1:8, independientemente del origen del agua. Conocer estas leyes y conceptos nos van a ayudar a entender mejor el modelo atómico de Dalton. Ahora veremos la ley de las proporciones múltiples. La ley de las proporciones múltiples fue enunciada por John Dalton en el año 1803 y es una de las más importantes leyes de estequiometría. Fue demostrada en la práctica por el químico francés Guy Lussac. Esta ley indica que cuando dos elementos A y B, por ejemplo, un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno, son capaces de combinarse entre sí, aquí vemos que se están combinando, para formar varios compuestos distintos a las distintas masas de B que se unen a ciertas masas de A. Se encuentra en una relación de números enteros sencillos. Son números enteros sencillos, porque es un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno para formar dióxido de carbono. Esta ley, la ley de las proporciones múltiples, fue la última ley en ponderarse o en enunciarse. Dalton observó y estudió este fenómeno mediante lo que Proust observó, el químico que les mencioné en el enunciado de la ley de las proporciones constantes en la diapositiva anterior. Este científico no se percató de que algunos elementos que se combinan entre sí en distintas proporciones pueden originar distintos compuestos. Esto debido a lo que hoy en día se conoce como los diferentes estados de oxidación de un elemento, que es lo que le permite combinarse entre sí en proporciones distintas para formar otro elemento. Lo que Dalton pudo observar es que estas diferencias de proporciones guardan una relación entre sí.
Ahora veremos la ley de las proporciones recíprocas de Richter. Muy bien, esta ley menciona que las masas de dos elementos que se combinan con una masa de un tercero guardan la misma relación que las masas de dos elementos que se combinan entre sí. La ley de proporciones recíprocas o ley de equivalentes fue enunciada por Richter en 1792 y completada algunos años más tarde por Wenzel. Esta ley indica que si dos elementos diferentes, en este caso el hierro, y el oxígeno, cada uno con un peso diferente, un peso molecular diferente, son capaces de combinarse con un peso dado de un tercer elemento. Los pesos de aquellos elementos son capaces de combinarse entre sí o bien en múltiplos o submúltiplos de dichos pesos. Richter realizó numerosos experimentos en los que estudió el oxígeno por ser el elemento que combina con casi todos los demás elementos químicos. Y fue así, de esta manera, que él crea la ley de las proporciones recíprocas. Llegando así nuevamente a lo que es leyes ponderales y teoría atómica de Dalton, modelo atómico de Dalton, compuesta por 4 puntos, los cuales fueron los siguientes. Su nueva filosofía química indicaba que los elementos están formados por partículas extremadamente pequeñas llamados átomos. El 2 decía que todos los átomos de un mismo elemento son idénticos, tienen igual tamaño, masa y propiedades químicas. Los átomos de un elemento son diferentes a los átomos de todos los demás elementos. La tercera dice, los compuestos están formados por átomos de más de un elemento. En cualquier compuesto, la relación de un número de átomos entre dos elementos presenta siempre un número entero o una fracción sencilla. La cuarta decía, una reacción química implica solo la separación, combinación o ordenamiento de los átomos, pero nunca supone la creación o destrucción de los átomos. Esto ya se los había mencionado antes de que llegáramos a las definiciones de todas las leyes y los conceptos que vimos anteriormente. Se los vuelvo a poner aquí abajo para que vean cómo es que se llegó a esta teoría atómica, cómo es que Dalton llega a esta teoría atómica en base a los trabajos y experimentos de otros científicos. A continuación veremos más a detalle de qué trata el modelo atómico de Dalton. El concepto de Dalton sobre los átomos o sobre un átomo es mucho más detallado y específico que el concepto que tenía Demócrito en la antigüedad. La segunda hipótesis establece que los átomos de un elemento son diferentes a los átomos de todos los demás elementos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los átomos del oxígeno, que es un elemento, van a ser diferentes a los átomos del hidrógeno, del nitrógeno y del carbono, y a su vez todos estos son diferentes entre sí. ¿Pero qué creen? Dalton no intentó describir la estructura o composición de los átomos. Tampoco tenía idea de cómo era un átomo, pero sí se dio cuenta de que la diferencia entre las propiedades mostradas entre los elementos oxígeno y hidrógeno solo podían ser explicadas a partir de la idea de que los átomos de hidrógeno son distintos a los átomos de oxígeno. La tercera hipótesis sugería que para formar un determinado compuesto no solo se necesitan los átomos de los elementos correctos, sino que es indispensable un número específico de dichos átomos. Esta idea es una extensión de una ley publicada en 1799 por el químico francés Joseph Proust. La ley de las proporciones definidas de Proust establece que las muestras diferentes de un mismo compuesto siempre contienen los mismos elementos y en la misma proporción de masa. Y bueno, me gustaría concluir diciendo que la brillante idea de Dalton sobre la naturaleza de la materia fue el principal estímulo del rápido progreso de la química durante el siglo XIX.